diputado Marcelo Bacigalupi. Muchas gracias, señor presidente. Creo que a esta altura del debate la mayor parte de los conceptos han sido vertidos. Mi sensibilidad con respecto a este proyecto de ley está muy en línea con lo manifestado por el diputado Lafluf. A mí me hubiera gustado poder apoyar un proyecto de esta naturaleza, pero sobre la base de una discusión acorde a la importancia del mismo. Por eso estoy en la misma posición de mis compañeros de bancada en cuanto a la necesidad de que este tema pase, ya no es volver, sino pase por las comisiones técnicas legislativas correspondientes, especialmente la Comisión de Constitución y Códigos. Leyendo el articulado del proyecto, en particular teniendo en cuenta que este proyecto ha tenido iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, pudimos constatar con dolor como una de las disposiciones más importantes que en una primera instancia habían sido incluidas en el mismo, aparecen ahora fuera del proyecto, es decir, han sido eliminadas. No solamente por parte del Senado, sino de lo que está en consideración ahora por parte de la Cámara. En efecto, el Poder Ejecutivo reconoció el trabajo que titular de esta banca, junto con quienes hacen uso de la palabra, llevamos adelante en la legislatura pasada, un proyecto de ley justamente vinculado con uno de los aspectos de la violencia contra la mujer más importantes y que es poco abordado o menos abordado que otros, que es el de la violencia patrimonial. Ese aspecto que incluso en nuestra experiencia en el ejercicio de nuestra profesión hemos podido constatar y con la cual hemos tenido que lidiar de alguna manera, constituye uno de los aspectos más importantes que refuerza la situación violenta. En efecto, como se aseguraba en el proyecto de la carpeta 2256 del 2013, manifestábamos que el fenómeno de la violencia contra la mujer ha sido enfocado en general desde la perspectiva de un aseguramiento de la integridad física y psíquica del agredido, de sus hijos y del entorno familiar más cercano, pero se ha dejado de lado la consideración de distintas formas, algunas de las cuales sí aparecen, pero parcialmente recogidas en esta redacción del proyecto que estamos considerando, distintas formas de violencia patrimonial que lo que buscan en definitiva es socavar el equilibrio de la víctima, restándole o de alguna manera amputándole los recursos necesarios para su supervivencia en las condiciones socioeconómicas que estaban vigentes antes del episodio violento. En efecto, cuando los cónyuges o concubinos desarrollan una actividad comercial o una actividad empresarial en forma societaria, y no estamos hablando, por supuesto, de grandes emprendimientos, sino en general, como es la realidad de las pymes uruguayas, que totalizan cerca de un 90% de las empresas del Uruguay. Cuando estos cónyuges o concubinos desarrollan una actividad empresarial en forma societaria, el episodio de violencia familiar, por supuesto, se extiende a ese ámbito, porque no puede quedar en general restringido a las cuatro paredes del hogar conyugal. Y por lo tanto, la víctima generalmente, en mi experiencia, es la que termina alejándose del ámbito comercial o laboral, cosa contraria a lo que ocurre con el agresor respecto del hogar conyugal. Entonces, bajo esta circunstancia se dispara en forma exponencial el riesgo
de un manejo irracional e ilegal de los recursos económicos de ese emprendimiento familiar por parte de violentos, por lo general en perjuicio de la víctima, en represalia a la acción que seguramente ya tomó el agredido en cuanto a formalizar la denuncia correspondiente por los hechos violentos. Por lo tanto, allí se ve un ejercicio de una posición de poder hegemónico derivada de la propia situación que lo deja en solitario frente a la administración de estos bienes. Muchas veces esta situación, ¿verdad?, que no es la única, porque también existe, por supuesto, las situaciones de manipulación, pero muchas veces esta situación de vulneración patrimonial y de vulneración económica hace que la víctima desista muchas veces del proceso de separación. Con lo cual, todos sabemos, se entra en un escenario donde probablemente se replique la situación de violencia que queremos evitar. Como los tiempos judiciales claramente difieren notoriamente de los tiempos empresariales o de los tiempos comerciales o de los tiempos laborales, es que propusimos este proyecto a los efectos de que se pudiera tramitar una intervención judicial como medida cautelar. El Poder Ejecutivo había incluido nuestra propuesta en la redacción original del proyecto y lamentablemente esto ha sido quitado. Por lo tanto, nos creemos en la posición de enarbolar el derecho de pensar de que ha sufrido distintas modificaciones y amputaciones del proyecto original, a las cuales también vamos a acompañar los señalamientos que hicieron nuestros compañeros de bancada en la medida en tanto y cuanto aparecen una serie de disposiciones que tienen un carácter más bien enunciativo, pero que no son dispositivas. Finalmente, resaltar la importancia que tiene este tema, el de la violencia contra la mujer en nuestra sociedad, donde yo comparto toda aquella posición que de alguna manera trate de explicar esto como una pauta cultural, un proceso de larga data que influye en la formación de todos aquellos que estamos involucrados en la vida social y que como varones también debemos hacer un proceso de reflexión, de autocrítica y, ¿por qué no?, de reeducación. Porque aquellas pautas con las cuales muchos de nosotros, o prácticamente mi generación, tuvo que convivir, incluso en el marco de un proceso como fue parcialmente el proceso de la dictadura, creo que reforzaron también de alguna manera determinadas pautas que no le han hecho nada bien a la sociedad uruguaya, lo cual no significa que no estemos en hora de revisar muchos de esos aspectos, pero a la luz de un estudio pormenorizado del problema, un estudio concienzudo de un proyecto que sea realmente integral y que pueda dar garantías a todas las partes. Por eso y por estos motivos, señor presidente, es que no vamos lamentablemente y con dolor poder acompañar este proyecto de ley en la noche de hoy. Muchas gracias.